Hola doctores, ¿cómo están? Pues bueno, ahora vamos a ver lo que son datos en medicina. Vamos a ver la adquisición, almacenamiento y uso. Vamos a ver también lo que es la taxonomía DICS, que sería la taxonomía de información y el conocimiento. DICS significa datos, información, conocimiento y sabiduría. Vamos a ver un caso clínico. César, de 9 años de edad, sin antecedentes de importancia, padecimiento de 2 días de evolución de inicio súbito, malestar general, temperatura axilar de 39 grados centígrados, odinofagia intensa. A la expresión física se observa decaído, sin rinorrea ni conjuntivitis, faringe hiperémica, amígdalas palatinas aumentadas de tamaño, con secreción purulenta, adenopatía submaxilar bilateral dolorosa y el resto de la exploración física es normal. O sea que pulmones, corazón, abdomen, genitales, extremidades están normales. Principalmente lo enfocamos a vías respiratorias altas. Entonces, ¿qué componentes del caso clínico de César son datos? Es lo que vamos a ver ahorita. Algo así como estamos hablando de datos objetivos y abstractos. Edad, somatometría. La somatometría entendamos que es peso, talla, que es mediciones corporales, signos vitales, resultados de estudios de laboratorio, antecedentes de infección por VIH, ictericia, resultado de la tomografía de cráneo, estado socioeconómico del paciente. Aquí es importante recordar que el médico debe tener la capacidad para buscar, seleccionar, analizar y utilizar los datos y la información biomédica. ¿Para qué? Para que podamos resolver problemas de acuerdo a nuestro juicio clínico y a la toma de decisiones efectiva bajo condiciones de incertidumbre. Siempre, siempre en nuestro diagnóstico vamos a tener incertidumbre. Esto se considera un atributo indispensable en los médicos. El poder entender el origen de la información en medicina es de gran importancia. ¿Y para qué? Pues bueno, nuestra misión más importante es el resolver problemas, el tener un diagnóstico y dar un tratamiento. Bueno, datos en este caso clínico, no existía rinorrea ni conjuntivitis. La faringe estaba hiperémica, las amígdalas palatinas estaban aumentadas de tamaño, con secreción purulenta, había adenopatía submaxilar bilateral dolorosa, era un masculino, tenía 9 años, sin antecedentes de importancia, 2 días de evolución, temperatura de 39 grados, odinofagia intensa y decaimiento. Aquí podemos ver el triángulo de la taxonomía de Dix. Sabemos que hasta abajo se encuentran los datos, que es la información más básica. Está la información, que es la suma de los datos y más aparte un significado. El conocimiento, que es lo que vamos aprendiendo en la escuela, y la sabiduría. Entonces nos lo aprendemos, datos hasta abajo, de ahí nos seguimos a información, luego conocimiento y sabiduría. Los datos, a final de cuentas, vamos a ver que son símbolos que representan propiedades como tal. Eh, de los objetos, eventos y su ambiente. Son producto de la observación, no son útiles hasta que se hacen relevantes y que necesitan un contexto, que es cuando ya pasamos a información y conocimiento. Son la materia prima de la información. La diferencia con la información es que es funcional y no es estructural. Entonces, los datos, como tal, podemos ver que existe un antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto, que es toda la información que vamos recopilando. Bueno, a veces es asunto de perspectiva. Por ejemplo, si yo les digo una tensión arterial de 120/80, ustedes van a decir, bueno, es una presión normal. Pero si nada le digo presión sistólica de 120, me van a decir, oye, pero me falta la de 80, ¿no? O tal vez me dicen, les digo presión diastólica de 80, pues bueno, van a decir, bueno, la diastólica está normal, no está en grado de hipertensión, pero me falta todavía la sistólica. ¿Qué tal si está con hipertensión sistólica aislada y está con, en vez de 120, con 150 o 160? Entonces, eso es algo importante que debemos de ir sumando a los datos. Más datos importantes y más útiles, mirada nerviosa del paciente, impresión global del enfermo. La problemática del almacenamiento de los datos es que realmente a veces estamos generando datos y datos y datos y hacemos un acúmulo de todos los datos. Realmente lo importante es que ya sea que sean pocos datos o sean muchos datos, pero que realmente podamos tener un significado de ellos.
y que realmente todos los que obtuvimos tengan el significado. Entonces, posteriormente de los datos, ¿qué información podemos obtener del caso clínico de César? Bueno, la información del caso clínico es que es un masculino, es escolar. ¿Cómo me di cuenta que es escolar? Ah, pues porque tiene 9 años, y puedo intuir que también va en la primaria. Previamente sano. El que sea previamente sano me hace pensar que la enfermedad actual es de manera aguda o presentación aguda. Que tiene fiebre. ¿Cómo me di cuenta? Ah, pues porque encontré el dato de 39 grados centígrados, entonces más aparte datos de infección, entonces yo intuyo que pueda ser la fiebre. Es lo que les digo, la información es los datos más aparte un significado. Inflamación faringoamigdalina con adenopatías regionales. Eso lo vimos tanto en el interrogatorio, cuando nos refirió la mamá que tenía odinofagia, más aparte en la exploración física. Entonces sumamos esos dos datos y lo traducimos y le damos significado y nos da inflamación faringoamigdalina, ataque al estado general, etcétera. Entonces, así como tal, la información, como se los mencionaba, son datos más el significado. Se lleva con una internalización y procesamiento de datos con relevancia y propósito. Ya lleva un propósito. ¿Por qué? Por el significado. Respuesta a qué, quién, cuándo, dónde, etc. La información es inferida de los datos. Forzosamente, como se los había mencionado, por eso era el triángulo. Forzosamente para poder tener información debemos de haber recopilado datos. Entonces por eso se pone hasta abajo los datos y posteriormente la información. Contextualiza los datos para la toma de decisiones, lo que hace valiosos a nosotros como médicos y útiles. Entonces acuérdense, nosotros tenemos que recopilar los datos, generar información, después con nuestro conocimiento que aprendemos en la escuela, en los libros, en las revistas médicas, etcétera, pues vamos desarrollando o creciendo nuestro diagnóstico. Entonces ahora, ya que vimos datos e información, ahora sí, ¿qué conocimiento podemos obtener del caso clínico de César? Pues prácticamente, ¿se acuerdan que habíamos visto desde el interrogatorio de los datos? Lo vamos así como que paso a paso. Los datos era odinofagia y crecimiento de las amígdalas y faringe hiperémica. Lo pasamos a información y dijimos, bueno, una inflamación faringoamigdalina. Ahora vamos al conocimiento de lo que aprendimos. Hacemos el diagnóstico de faringoamigdalitis aguda y probablemente infecciosa de causa bacteriana. ¿Por qué? Porque vimos que había un poco de exudado en las amígdalas. Realmente la decisión de prescribir antibiótico o no hacerlo es en base al conocimiento que tenemos y en base a la presentación, en base a todos los antecedentes que hemos visto, datos, información y ahora conocimiento. Entonces, ventajas del modelo Dix es que es un modelo sencillo, ya lo vieron, son 4 puntos prácticamente, explicable y comprensible. Va de una jerarquía de mayor a menor valor y existe una complejidad y es un espectro o continuo de lo que son los conceptos. El conocimiento es la respuesta a la palabra cómo. Hay aplicación de datos e información. Entonces ya vimos que se sumaron los datos y la información y ahora vamos a generar el conocimiento. Se transforma la información en instrucciones. Nosotros ya vamos a hacer una decisión y una terapéutica. El concepto es un poco más complejo, pero menos consenso. Existe una síntesis de información de varias fuentes. Es lo que les decía, que realmente es lo que vamos aprendiendo poco a poco en la escuela, de todas las fuentes bibliográficas que vamos leyendo. Y aquí el conocimiento explícito, o sea, el saber qué, choca con lo que es el tácito, o sea, que el saber cómo. Entonces, vamos a seguir con el caso clínico. Este mismo médico que revisó a César, revisó a 10 pacientes con el mismo diagnóstico. Ese mismo día, algo que nunca había sucedido, pero ¿qué creen? Que se dio cuenta que vivían cerca todos los pacientes que revisó y empezó a revisar si sus esquemas de vacunación estaban completos y tuvo la sospecha de que hubo una epidemia. Esa misma tarde el médico se comunicó con el Centro de Vigilancia Epidemiológica Estatal. ¿Por qué? Por lo que intuía. Entonces ahora vamos con lo que es la sabiduría. Realmente la sabiduría tiene que ver más con la intuición, comprensión e interpretaciones humanas.
Si se fijan, es lo que vamos adquiriendo poco a poco conforme vamos dando nuestras consultas. Entre más consultas veamos, entre más cirugías realicemos, entre más atenciones tengamos, hospitalizaciones, etcétera, vamos adquiriendo más conocimientos, más datos, más información y la vamos concentrando y vamos haciendo un algoritmo de toda la información que ya generamos. Y ese algoritmo se suma y genera lo que es la sabiduría. Existe una transferencia del conocimiento a nuevas situaciones o problemas. O sea que todo lo que aprendimos, toda la experiencia que adquirimos en la consulta, en la cirugía, etcétera, pues ahora ya se va a traducir en una buena atención en nuestras siguientes consultas. Tal vez encontramos datos clínicos en un paciente o en varios pacientes anteriores y ahora ya se nos va a hacer más fácil hacer un diagnóstico. Por eso mismo ya vamos a tener un nivel de abstracción mayor y vamos a tener una capacidad de ver más allá del horizonte y así nosotros vamos a poder planear, basada en un juicio ético, en la experiencia que les mencionaba y en creencias del individuo. Pues vamos a ver el modelo Dix. Realmente el modelo Dix vimos que va de abajo hacia arriba, que son datos, información, conocimiento y sabiduría. Realmente todos estos pueden dividirse en el tiempo hacia un futuro y hacia un pasado. El pasado es la adquisición de datos e información. Y el conocimiento, pues bueno, lo que aprendimos ya en la escuela. Pero posterior a la escuela, posterior a la maestría, posterior a la especialidad, hacia un futuro, ya vamos a tener adquirir más sabiduría, más experiencia. Y eso nos va a generar más innovaciones en nuestras terapéuticas. Poco a poco vamos a ir adquiriendo experiencia. Entonces aquí está lo mismo. Nosotros entre más experiencia vamos adquiriendo, mucho mayor valor. Entonces, ventajas, como les había mencionado, modelo sencillo, explicable y comprensible. Eh, la jerarquía va de mayor a menor valor, la complejidad, y es un espectro o continuo de lo que son los conceptos. Desventajas, que realmente es un modelo lineal, positivista, la realidad realmente este, es que a veces no nos damos un seguimiento de lo que es este modelo. Entonces, otra desventaja es que a fuerzas tenemos que pasar desde abajo hacia arriba, poco a poco, que realmente yo no lo vería con desventaja, porque a final de cuentas todos los médicos tenemos que hacer la obtención de información y de datos. Y otra desventaja es el conocimiento y sabiduría y que a veces si nosotros no son claros esos datos o ese conocimiento, realmente no vamos a poder llegar a un consenso, a una toma de decisión más oportuna. Otras desventajas es que los médicos tendemos a ser muy prácticos, con cierto rechazo hacia las cosas abstractas o muy conceptuales. Lo que para uno puede ser un conocimiento, para otro puede ser información. Solo los datos pueden ser información o algo así, ¿no? Realmente es bajo la percepción de cada uno de nosotros. Pues bueno, deseo que esta pequeña plática les haya sido productiva y que puedan aprendérselo un poco más fácil. Es algo práctico realmente. Muchas gracias.